Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien, que cada uno pueda recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Vamos a orar antes de iniciar esta pequeña enseñanza del día miércoles. Siempre recordemos que orar a nuestro Dios no es una religiosidad o no debe ser una costumbre, sino debe ser una necesidad de nosotros el pedirle al Señor su dirección, el pedirle su ayuda, y Él es bueno y Él la da siempre. Vamos a orar todos juntos en esta noche para que podamos empezar nuestra enseñanza. Espíritu Santo de Dios, te ruego en esta noche que seas con cada uno de nosotros. Todo aquel, Señor, que sea añadiéndose, te ruego que lo bendigas. Te ruego, Señor, que tú seas bendiciéndolo con ojos abiertos, con entendimiento amplio, Señor, para poder entender tu palabra. También te suplico que le des sabiduría y entendimiento en este momento para poder, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te ruego por cada uno de los que lo están viendo y también por los que lo verán en el futuro. Te suplico que tú hagas la obra, Señor, por medio de tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía, sino que tu palabra, Señor, pueda ser como martillo, que pueda ser como lluvia, que pueda ser como espada, que pueda ser como ungüento, y que venga, Señor, a hacer lo que cada uno necesitamos. Te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, el día de hoy quiero hablarle de un tema que pues es un tanto familiar, pero que también es un tema, como llamarle, individual. Sabemos que Dios en su misericordia, a través de su palabra, podemos ver muchos hombres y mujeres que fueron gratos delante de Él, muchos hombres y mujeres que están descritos en el Nuevo Testamento, muchos como héroes de la fe, muchos como una referencia buena, y que a lo largo, ¿verdad?, de la historia bíblica podemos observar a muchos. Pero hoy quiero hablar de un hombre que vino a cambiar la historia de toda una nación. Pero quiero introducirme en esto que hemos estado hablando en los últimos días, en esta última semana, porque es importante que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo se pensaba, ¿verdad?, que Dios nos iba a bendecir de tal manera que todos iban a ser ricos, que Dios iba a bendecir de tal manera que todos, ¿verdad?, iban a ser predicadores. Pero quiero por eso llevarlo al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Si no, aquí lo tiene usted en pantalla por bendición de Dios. Y mire, quiero mencionarle este texto. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso nos da una idea general de lo que Dios tiene y de lo que Dios quiere que alcancemos. Es un poco complejo, ¿verdad?, salirnos de la idea material, porque pues a lo largo de muchos años, ¿verdad?, hemos caminado en este mundo, y que dependiendo la educación, dependiendo la formación de cada uno, le da más prioridad o menos prioridad a las cosas materiales. Estoy consciente y quiero que usted lo sepa que es necesario muchas cosas materiales. Estoy completamente claro en ese aspecto. Pero cuando la Biblia nos enseña que vuestros pensamientos o sus caminos son mayores que los de nosotros, entonces como que ahí se despega una gran espacio o una gran enseñanza para nosotros, de que aunque nosotros tengamos buenos propósitos, a lo mejor se quedan atorados en lo terrenal, pero que Dios quiere que alcancemos algo que va más allá de lo terrenal. Recordemos a Abraham. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a hacer padre de naciones.
Pero Abraham, ¿verdad? Él estaba a lo mejor, yo creo, frustrado, yo lo pienso así, porque pues no podía ni tener hijos. Y que cuando viene Isaac se regocija, pero pues él no vio nada, él no vio, ¿cómo lo puedo decir?, ese resultado de esa promesa de Dios. Pero Dios no estaba pensando solamente en una simiente física. Y sabemos que los israelitas, el pueblo de Dios, es muy numeroso hasta el día de hoy. Y que así como Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecirte y el que te bendiga le va a ir bien, pero el que te maldiga yo lo voy a maldecir. Y eso se ha cumplido hasta el día de hoy con la genética física. Pero Dios le estaba diciendo a Abraham que él iba a ser padre de naciones. Y eso vino a ser para todo aquel que cree en Cristo, por linaje, ¿verdad?, de Cristo. Entonces venimos a recibir esa paternidad de Abraham, esas promesas de Abraham. Pero quiero que entendamos que Abraham no es nuestro padre genético, sino que viene él a ser una especie de albacea de bendición para nosotros, porque cuando creemos en Cristo, entonces alcanzamos todas esas bendiciones. Y usted y yo somos de una nación que se llama Estados Unidos mexicanos. Pero habrá otra gente que a lo mejor cree en Cristo en Rusia. Entonces se agrega esas personas de esa nación. Y así, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarle bíblicamente que los pensamientos de Dios nunca, ¿verdad?, los vamos a poder entender, a menos que Él lo quiera que nosotros lo entendamos. Pero en este año, Dios estableció que vamos a nosotros a recuperar muchas cosas. Y yo estoy de acuerdo y anhelo y deseo y estoy de acuerdo con usted si piensa que va a recuperar trabajo, dinero, economía, familia, terrenos. Estoy de acuerdo con usted y anhelo que así sea en el nombre de Jesús. De verdad lo anhelo y lo deseo para todos y cada uno de los que han perdido cosas y que Dios estableció que vamos a aún recuperar cosas que a lo mejor nunca habíamos tenido. Y estoy en esa firme convicción y espero que eso sea. Pero tenemos que hacer un paréntesis aquí. Porque Dios quiere que recuperemos cosas de prioridad inmediata, de urgente. Me recuerdo que cuando iba a la escuela, a la universidad, nos enseñaron a hacer un cuadro donde íbamos a ser más eficiente en nuestro tiempo. Porque generalmente, ¿verdad?, vamos haciendo nuestras tareas conforme nos acordamos, pero me recuerdo que nos dijo, mira, tienes que dividirlo en 4, pero tú tienes tu programa de día, tu horario, y tú tienes que tener un horario, a esta hora va a ser esto, a esta hora va a ser aquello, y tienes que tener un horario, un itinerario de tu día y de tu semana. Y entonces eso es para ti, ¿verdad? Pero cuando viene algo que no estaba en tus planes, entonces tú vas a poder determinar si es urgente o no es urgente. Y ya dependiendo de si es urgente o no, entonces tú vas a poder determinar en dónde y a qué hora lo pones. De manera que cuando eran cosas de gran importancia, entonces tenía que poner al principio, independientemente de que si estaba en nuestros planes o no. Entonces, cuando veo esto de parte del Señor, ciertamente anhelo, deseo que todos recuperen todo eso que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Y lo anhelo y espero que usted confíe en la palabra profética y en la profecía, como lo vimos el miércoles pasado, confiar en vuestro Dios y confiar en vuestros profetas y seréis prosperados. Entonces es importante esto, pero viene esa acotación de que Dios quiere que recuperemos cosas lo antes posible y es muy probable que no sea conforme a nuestro corazón. Porque si yo le pregunto a lo mejor a un hermano o una hermana y le pregunto, hermano, ¿qué quieres recuperar inmediatamente? Vuelvo a repetir, a lo mejor la salud, la economía, trabajo, la familia, no sé, ¿verdad? Pero hay cosas que Dios quiere que recuperemos antes. ¿Por qué? Porque de ahí va a derivar que nosotros vayamos recuperando eso que anhelamos o eso que necesitamos. Entonces, quiero mostrarle y quiero llevarlo en esta noche en un tema que le puse, ¿va? Conforme al corazón de Dios. Y quiero que vayamos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. No se le olvide que este tema se llama Conforme al corazón de Dios. Entonces, mire, en Hechos capítulo 13, versículo 22,
Dice aquí, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ¿quién estaba hablando? Pues Dios, ¿verdad? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces lo voy a volver a leer porque de ahí es el extracto o la enseñanza, ¿verdad?, de lo que vamos a ver esta noche. Mire, dice, quitado ¿quién? Pues se me fue su nombre, Saúl. Saúl fue quitado, Dios lo destituyó por su desobediencia y usted se sabe la historia, y les levantó por rey a David. O sea, Dios quitó a Saúl y pone a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, mire, para que vayamos viendo este tema, lo primero que nos dice es que era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Quién? David. Pero pone una coma, ¿verdad? Aquí usted la puede ver, aquí coma, dice, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, como que el ser conforme al corazón de Dios es hacer lo que Dios quiere, no lo que queramos o lo que nos agrade o lo que nos acomoda más. Y eso lo tenemos que tener muy claro, mi amado hermano, porque sí es importante hacer lo que Dios le agrada, no lo que nos agrada. Le voy a poner un ejemplo. A lo mejor ahorita estamos en reuniones virtuales, ¿verdad? Y que para ello, pues, cuando vamos a los cultos presenciales, a lo mejor habrá algún hermano o una hermana, ¿verdad?, que no llega a las 10 de la mañana como tenemos por costumbre y por júbilo llegar a las 10. Empezar el servicio puntual. ¿Y por qué? Porque dice, es que a mí no me gusta danzar, a mí no me gusta palmear, a mí me gustan más tranquilas. Y entonces yo llego cuando ya están las alabanzas tranquilas. Entonces, este hermano o hermana, ¿verdad?, es respetable su decisión, se respeta su decisión y él puede llegar a la hora que quiera. En el Evangelio no se le obliga a alguien a hacer algo. Pero sí es necesario que yo le diga que la adoración, la alabanza, no es para nosotros. No es para nosotros, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, entonces sí tengo que hacer esta acotación de que a lo mejor el hermano no le agrada. Perfecto. Pero al Dios que le sirve, o al Dios que le busca, o al Dios que le quiere agradar, sí le agrada la alabanza, sí le agrada la adoración, sí le agradan las palmas, sí le agrada el grito de júbilo, sí le agrada un montón de cosas. Entonces de aquí se desprenden muchas bendiciones. No el que nos agrada y que no nos agrada, sino el que le agrada al Señor. Se debe de convertir en una idea en nosotros de decir, así como mucha gente lo tiene por vocablo, ¿va?, por muletilla, sus deseos son órdenes. Pero, amado hermano, quiero que usted sepa que así debería ser nuestro pensar. Los deseos del rey deben de ser órdenes. Lo que a Dios le agrada lo debo de hacer. Sé que es complicado, hay cosas que a lo mejor nos van a costar mucho trabajo o que a lo mejor de plano no nos agradan, pero estoy convencido por la palabra de Dios que cuando vencemos ese tipo de cosas, el Señor nos va a bendecir de gran manera. Y yo eso es lo que anhelo y deseo para usted y para toda su familia, y que alcance la bendición a todo aquel que el Señor quiere que sea bendecido por medio de esta bendita iglesia, por este redil, porque Él así lo determinó. Yo puedo decir, sí, Señor, bendice a 1000 personas, pero si el Señor quiere bendecir a 10,000 por medio de la prédica, el Señor lo va a hacer. Si digo, Señor, bendice a 50,000, pero el Señor solamente quiere bendecir a 5,000, el Señor así lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sus pensamientos difieren mucho de los de nosotros. Entonces sí es importante que yo le dijera esto, y que si queremos ser conforme al corazón de Dios, si queremos agradarle al Señor, si queremos tener su favor, si queremos tener su misericordia, si queremos, ¿cómo lo puedo decir, hermano?
un vocablo general, si queremos tener, ¿verdad?, la charola ahí a manos llenas, tendríamos que hacer todo lo que le agrada al Señor. Entonces, mire, quiero llevarlo a la vida de David. No. Solamente puse algunos ejemplos, usted lo puede leer, tendría que usted leer para poder entender mayor la situación. Usted tendría que leer por lo menos primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, porque de David se empieza a hablar más o menos a la mitad del primer libro de Samuel, pero hay que entender por qué Dios quitó a Saúl para poner a David. Y ahí nos vamos a poder ir entendiendo que Dios agarró a David, lo puso por rey, por muchas características que Saúl no tenía. Y pensemos en este modo, hermano. Pensémoslo de esta manera. Supongamos, ¿verdad?, que, ¿cómo lo puedo decir? Supongamos que los dos, que son dos hijos de Dios. No es que eso no es un supuesto, eso es real. ¿Cómo lo puedo decir? Digamos que dentro de la congregación hay un hermano que se llama Saúl y dentro de la congregación hay un hermano que se llama David. Por poner una idea, ¿verdad?, general. Entonces, los dos tienen promesas de parte del Señor y todo, pero Dios pone a Saúl para hacer algo grande. Dios pone a Saúl para bendecir al pueblo. Dios pone a Saúl para poder bendecir a mucha gente y le da esa oportunidad de poder gobernar al pueblo más poderoso de ese momento. Y entonces queda Saúl. Y David venía a ser menor en edad, en experiencia, venía a ser menor en muchas cosas, pero, amado hermano, es que David tenía en su corazón algo que diferenciaba a Saúl de una manera muy distante, y que por eso es que Dios escoge a David de entre todo el pueblo. Y lo escogió, hermano, yo estoy seguro que lo escogió desde antes de la fundación del mundo, pero lo escogió, Dios puso como ejemplo su vida para que vayamos viendo. Entonces, miren, para no irlo alargando, quiero que me acompañen, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 5, dice aquí: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Urías Eteo, usted se acuerda que tomó a Betsabé, y usted se sabe toda esa historia, ¿verdad? La hemos hablado varias veces y que pues es muy conocida, pero quiero rescatarlo primero, porque dice que David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Lo recto no es igual a perfecto. Lo recto es, amado hermano, que seamos transparentes delante de Dios. Que si hay pecado, sí, Señor, peco, la verdad, me gusta, sé que no te agrada, ayúdame, por favor. Lo recto no es igual a perfecto, pero en el camino de rectitud, Dios nos va perfeccionando. Por lo tanto, entonces David era recto. Sabía sus posibilidades, sabía sus necesidades, sabía su lado fuerte, sabía su lado delgado, y sin embargo siempre estuvo rectamente ante los ojos del Señor. Se conducía de una manera recta, no chueca, de una manera que siempre era como era en su casa, como era en el trabajo, como era con los de afuera, con los de adentro. David era de una sola actitud en todo momento, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Y entonces eso me recuerda, y no lo puse porque si no me iba a tardar más, en el libro de Deuteronomio dice: cuando Israel quiera tener un rey como las demás naciones, no vas a tomar un extranjero por rey, sino que vas a tomar a uno que sea de entre tus hermanos. Pero vienen las cláusulas para poder ser rey. Y le dice, muy bien, entonces mira, puede ser rey, pero número uno, tiene que entender que no va a tomar muchas mujeres para sí.
Aunque en ese tiempo se podía, ¿verdad? Hoy no se puede, pero en ese momento se podía. Dice, no va a tomar muchas mujeres para sí. Número 2, no se va a enriquecer de una manera exorbitante, ni va a tener tanta gente de guerra. Y lo más importante, que le va a pedir al sacerdote en turno que le preste el original, porque él va a tener que transcribir la ley del Señor, y cuando tenga escrita, ¿verdad?, la meditará, la leerá, la estudiará todos los días de su vida. Entonces vemos que David hizo lo recto ante los ojos del Señor y no se apartó en nada de lo que Dios le había ordenado. Entonces, si nosotros, amado hermano, queremos recuperar muchas cosas, lo primero que tenemos que recuperar es una actitud conforme al corazón de Dios. ¿Y quién es conforme al corazón de Dios? David. Entonces tendríamos que ponerle la lupa a David, al rey David, y decir, esto hizo David, lo voy a hacer. Excepto lo malo, ¿verdad? Que vemos que hizo lo de Urías, mató a Urías, tomó su mujer y hizo cosas que no eran gratas delante del Señor. Por eso dice, salvo en lo tocante a Urías heteo. Pero en todo lo demás, hermano, es un ejemplo de vida, es un ejemplo de que todos deberíamos de llegar a ser Davids, sean hombres o sean mujeres, ¿verdad? De decir, este hombre, esta mujer, conforme al corazón de Dios. Y aquí no es darle gusto a la gente, es darle gusto al Señor por medio de la palabra, por medio de sus leyes, estatutos, decretos y todo esto que está escrito en la Biblia, para que eso sea nuestra práctica de vida y entonces podamos ser conforme al corazón de Dios. Cuando la gente no vive conforme a la palabra, entonces no es conforme al corazón de Dios. Y si queremos recuperar todo eso que anhelamos, añoramos, deseamos, sí debemos de ser conforme al corazón de Dios. Entonces, miren, vamos a ver otra cosa aquí de David. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice aquí, mas ahora tu reino no será duradero. Se lo está diciendo a Saúl. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Quién no había guardado lo que Jehová le mandó? Saúl. Le fue muy clara la instrucción. Yo creo que, hermano, hasta fue una instrucción sencilla. Y le dijo, mira, tienes que ir, destruye a Amalek, destruye todo, no vas a agarrar joyas, no vas a agarrar nada, destruyelo todo y ahí déjalo. Era sencillo. Hermano, yo lo veo sencillo en el aspecto de que, ¿cómo le puedo decir? La guerra estaba más difícil. Pero ya el dejar ahí las cosas, pues era, ya destruí, ya gané, me regreso. Era algo sencillo, hermano. Era algo, ¿cómo lo puedo decir? Si Dios le hubiera dicho, es que tienes que ganar la guerra, y yo creo que hubiera estado más difícil, bueno, en mi pensamiento, pero decir, deja todo ahí que se quede y tú regrésate sin nada. Era una tarea sencilla, era una tarea fácil. Pero sin embargo, Saúl fue presionado por el pueblo y tuvo miedo, y ahí está el problema, que este Saúl tuvo miedo del pueblo. En vez de decir, no, yo le tengo que obedecer al Señor, y si me matan, pues yo no sé, pero yo le voy a ser fiel al Señor. Y entonces muchas veces la gente presionada por alguien, presionada por muchos, presionada por sus propios pensamientos, presionada por el enemigo, presionada por múltiples factores, pierden su esencia delante del Señor, y entonces eso cae en una problemática. Dios dice que si alguien comete pecado, Él es fiel y justo y lo perdonará, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero sí es importante, amado hermano, que nosotros veamos que para ser conforme al corazón de Dios tenemos que hacer lo que Él quiere, no lo que queramos. Y hermano, a lo mejor es difícil muchas veces, pero es que aquí no hay otra pregunta más que ¿deseas amar al Señor o no? Esa es la pregunta, y ese sería el ultimátum de decir, ¿quieres agradar al Señor? ¿Sí o no? No te preocupes, no pasa nada, eres salvo. ¿Quieres agradar al Señor? Sí, entonces obedécelo en todo.
Y entonces ahí viene la bienaventuranza, ahí viene la bendición, ahí viene la paz, ahí viene y Dios le empieza a recuperar todo por cuanto está haciendo lo que Dios le agrada. Entonces mire, vámonos un poquito más adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 21. El subtítulo de este listado dice que es oración, ¿verdad?, de David, de júbilo. Y entonces mire, dice aquí, es un salmo, ¿va? Salmo es una alabanza, pero solamente quiero leerle 3 versículos. Y dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Entonces mire, es que esa es la situación. David hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Y qué hizo Dios? Lo premió. ¿Qué hizo Dios? Lo recompensó. Entonces vamos a parafrasearlo. Si nosotros hacemos caso a lo que Dios nos manda, y esto es muy tajante, hermano, no es de, híjole, es que será, le pregunto al Señor, si está en la Biblia, hazlo. No necesitamos, hermano. Por eso entiendo el capítulo 6, me parece que es de Deuteronomio, donde dice: mira, este mandamiento que yo te mando no está difícil. Dice, porque no está del otro lado del mar, no está en los cielos, no está debajo de la tierra, sino está cercano a tu corazón. Entonces, hermano, si tú y yo obedecemos lo que Dios quiere que hagamos, entonces nos va a dar aquí premios y nos va a recompensar. Entonces, si le hacemos caso al Señor, si guardamos sus mandamientos, si vivimos conforme a la palabra, entonces mire, lo que va a suceder es que Él nos va a regresar lo que habíamos perdido. Él nos va a regresar lo que el saltón, la oruga, el revoltón y todo eso se comió. Él nos va a regresar la vista, Él nos va a regresar la familia, Él nos va a regresar todo, hermano, lo que hayamos perdido. Pero si no, hermano, no estamos recuperando por primer cosa el ser conforme al corazón de Dios, hermano, veo complicado que a final del año, ¿verdad?, esté reconchencho, con paz, con misericordia, lleno de días, lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Dios está ordenando que recuperemos cosas. Claro, vamos a ir recuperando cosas que nos agraden y que sean de bendición para nosotros y que sean conforme al gusto de cada quien, lo voy a llamar de esa manera. Pero Dios quiere que también recuperemos cosas que Él quiere que recuperemos, que Él anhela que usted y yo recuperemos. Y una de esas cosas es que seamos obedientes a su palabra, que seamos obedientes. ¿Por qué? Porque mira, hermano, le tengo que ser sincero y decirle esto, que mucha de la iglesia a nivel mundial piensa hacer las cosas conforme a su pensar, conforme a su deseo, conforme a su emoción, pero realmente son pocas las iglesias que hacen las cosas conforme al corazón de Dios. Aquellas iglesias que hacen las cosas conforme quieren, al se va, conforme a su idea, conforme a sus conceptos, Dios, hermano, sí les bendice, sí les da. Pero cuando miro, hermano, iglesias que se esfuerzan por hacer los deseos del rey, hermano, son iglesias bien bendecidas en todos los aspectos. Y yo anhelo que la iglesia de Cristo Nación Santa sea bendecida, hermano, a manos llenas, porque vivimos conforme a la palabra. De hecho, he estado analizando y muchas veces le pido al Señor, danos una forma de reducir a un concepto lo que tú quieres para esta iglesia. Danos una forma, un concepto para poder decirle al mundo que tú eres bueno. Y una de esas cosas que me saltó al corazón fue que nosotros, amado hermano, somos transformados, somos formados por la palabra de Dios. Y que sí, hermano, debemos de hacerlo de esa manera, porque es claro el modelo de Dios. Conforme a la palabra suceden las cosas. Entonces, mire, siguiendo con esto, versículo 22, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de Dios.
versículo 23, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y yo, que dice, y no me he apartado de sus estatutos. Por eso Dios lo recompensaba, hermano. Iba a la guerra, salía victorioso. Iba a otra guerra, se traía botín. Iba a otra guerra, hermano, parecía que los hachazos y las espadas, hermano, no tocaban a David. Yo imagino que sí se llegó a tener cortadas y todo, pues eso es parte de la guerra. Pero vemos en la Biblia que él salía y tenía éxito. Pero no era de a gratis, no era porque fuera bueno con la espada, no era porque fuera bueno con la flecha. No, hermano, es que Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque no se negó a hacer algo que Dios le mandara. Siempre consultaba al Señor, siempre buscaba al Señor y decía, Señor, ¿debo ir? ¿No debo ir? ¿Si lo hago? ¿No lo hago? Entonces ahí estaba el Señor con él todo el tiempo. Y el Señor lo respaldaba y el Señor lo bendecía. Pero cuando vemos que gente como Saúl, que no lo hace de esa manera, hermano, son destituidos, son echados fuera. Y no es porque Dios sea malo, sino porque Dios dice, es que yo no quiero gente que no me obedezca. Y no porque sea arbitrario, porque por eso Dios nos dio un libre albedrío, sino porque Él, hermano, en su propósito, y lo dice la palabra claramente, que Dios quiere demostrarle a las creaciones anteriores, mayores que nosotros, que siendo nosotros del polvo de la tierra, podemos obedecerle y amarle. Porque los ángeles mayores que nosotros, hay creaciones muchísimo más imponentes y más sabias y más de todo que los propios ángeles. Hay, hermano, creaciones que el Señor ha hecho a lo largo de siglos y siglos y siglos. La Biblia dice una palabra de eones, de periodos de tiempo, que son, hermano, muy semejantes al Señor, pero que sin embargo le fallaron. Y entonces dice, yo voy a hacer una creación que de plano sea lo más insignificante posible. Y entonces de ahí nosotros venimos. Entonces Dios quiere mostrarle a los mundos, porque así lo dice la palabra. Aquellos que dicen que hay extraterrestres están mal en su ubicación, pero sí sabemos por la palabra que hay muchas creaciones y que están celosas de nosotros. Están celosos de los del linaje de Abraham, y nosotros entramos del linaje de Abraham por la fe, porque Dios a ninguna creación lo salvó como para dar a su único hijo en sacrificio para salvación. Y a nosotros nos dio esa bendición de que diera a su único hijo, sacrificarlo, que resucitara para nosotros tener bendición. No hay ninguna otra creación. Eso lo dice en el libro de Hebreos. Pero hermano, entonces vemos que el guardar los mandamientos del Señor, el esforzarnos, trae buenos dividendos. Y eso resumido es ser conforme al corazón de Dios. Entonces, mire, vamos a realmente ver cómo era David. Ya le expliqué, ¿verdad?, a grandes rasgos cómo estuvo la cosa, pero quiero ser puntual en algunas cosas que hizo David y que nosotros debemos de imitar. Mire, acompáñenme aquí al segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Mire, aquí se pone buena la situación. Y vamos con buen tiempo, Mire, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Eso es conforme a la promesa. Aquí está hablando el pueblo de Dios a Israel. Pero quiero que vea usted, hermano, en qué concepto lo tenía la gente. Y quiero aquí que nosotros entendamos que no es nuestro propio concepto, sino el que debe de valer es el concepto que Dios tiene en nosotros. Y ese es el que vale, hermano. Si Dios tiene una buena referencia en nosotros, es claro, hermano, que a la gente le estás haciendo bien. Es claro que la gente, hermano, la estás tratando bien. Pero si Dios tiene un mal concepto de nosotros, entonces todo está por la calle de la amargura, está mal la situación. Pero sí quiero que entendamos
que el concepto que vale es el de Dios. Si nosotros, si tú le preguntas al Señor, ¿verdad? Es una pregunta difícil porque no sabemos cómo va a responder el Señor, ¿verdad? Y pregúntale, Señor, ¿qué concepto tienes de mí? ¿Qué cosas no te agradan de mí? ¿Qué cosas te agradan de mí? Y entonces Él contesta, ¿verdad? Y entonces mire, si nosotros le hiciéramos una pregunta como esa, ¿qué contestaría? Y tenemos que ser sinceros. ¿Realmente piensa que diga, sí, es que eres mi hijo amado? Sí, es que mira, la verdad es que eres bien obediente? Tenemos que ser sinceros. Y más o menos nosotros, ¿verdad? Llegar a una conclusión. Si somos fieles y esto, entonces eso va, ¿verdad? El Señor no nos va a mentir. Pero entonces, mire, lo siguiente concepto es que la gente tenga una idea general de nosotros. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando uno se exalta, pues eso no tiene validez. Pero cuando otro habla bien de uno, entonces eso sí tiene validez. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero a lo mejor la gente lo ve de otro punto de vista. Pero cuando ya mucha gente, ¿verdad?, te tilda, te argumenta de que eres bueno o eres trabajador, entonces como que sí te la puedes ir creyendo. Pero mientras no. Entonces mire, aquí el pueblo le dice, cuando Saúl, reinaba sobre nosotros. Y eso hace una referencia bien hermosa y bien linda. Porque David cuidaba lo que Saúl le había puesto en sus manos. Cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Es decir, que no perdía. Iba y regresaba con la gente. Iba, triunfaba y regresaba con el triunfo. Iba, sacaba botín y regresaba al pueblo con botín. Pero vea la situación porque dice, cuando Saúl reinaba sobre nosotros. Es decir, que David estaba bajo autoridad de un rey. Y vaya, ¿qué rey? Porque era un rey loco, endemoniado. Pero sin embargo, él respetaba su autoridad, él respetaba a quien Dios puso por encima de él, independientemente de que Saúl estuviera endemoniado, loco, hechicero y un montón de cosas. Y hoy mucha gente, amado hermano, porque tiene a lo mejor un patrón medio regañón, porque tiene un patrón a lo mejor medio exigente, se salen de los empleos. Cuando tienen un padre, una madre exigente, se van no, hermano, vea la actitud de David. Si usted y yo queremos ser bendecidos, tenemos que imitar a Cristo Jesús. Eso es claro y es diligente hacerlo. Pero cuando observamos la vida de David, por la referencia que Dios mismo hace de David, de decir, es que conforme a mi corazón David, entonces tendríamos que ponerle ahí la lupa y decir, a ver, ¿qué hizo David? Y una de esas cosas es que tenía una autoridad, a pesar de que fuera mala, él estuvo fiel allí. Y mucha gente, porque le ve un error a fulano, a merengano, le ve un error a su maestro, no lo sé, a su predicador, es que está mal y entonces yo ya me voy. No es conforme al corazón de Dios. De una vez se lo tengo que decir, no es conforme al corazón de Dios. Ni tampoco estoy excusando que los que tienen un rango, ¿verdad?, que Dios les ha dado el privilegio de poder tener una autoridad, estoy diciendo que lo hagan mal. No, de ninguna manera. Vamos a dar cuentas de todo, aún de toda palabra ociosa de que salga de nuestros labios. Entonces vamos a dar cuentas, pero sí es importante que vemos que David respetaba su autoridad y también cuidaba lo que no era de él. Y esto es algo, hermano, muy importante, muy ejemplar, de cuidar algo que ni siquiera es tuyo, de cuidar algo que te están prestando, de cuidar algo donde te están poniendo como responsable. Y eso es, hermano, ser realmente conforme al corazón de Dios. Porque mucha gente, es un ejemplo, está el patrón y dice, no te preocupes, mira, administrame esto. La mayoría de gente se empieza a aprovechar y empieza a robar. Estoy diciendo la mayoría, no estoy diciendo todos. Pero en su mayoría aquí en México le dan algo para hacer una eminencia o para un encarguito, ¿verdad? En la política dicen un huesito. Entonces empiezan a robar y empiezan a delinquir. Pero no, a ver, cuidado. Y nosotros, hermano, como hijos de Dios, como creyentes, si nos
ponen algo en nuestras manos, si nos delegan algo. Dentro de la iglesia se han delegado muchas cosas. Una de las delegaciones es servir al Señor en donde le sirvas, en el departamento que le sirvas. Se te está delegando un privilegio y cuidar ese privilegio que se te delegó. Y cuidar esa delegación de tal manera que así como te lo están entregando, te lo vas a entregar mucho mejor. Pero vemos que lamentablemente mucha gente, si me lo delegan, sí lo tiro a la basura. El día de mañana ya no vengo, hermano. Inmediatamente descartados como Saúl. Pero aquel que es conforme al corazón de Dios, hermano, va a cuidar lo que nos dio. Va a cuidar lo que le pusieron en sus manos. Entonces, no lo estaba diciendo David, lo estaba diciendo el pueblo. Mira, reconocemos que aunque tenías por cabeza a Saúl, un viejo loco, endemoniado, loquillo, ¿verdad? Hechicero, que no estuvo conforme al corazón de Dios, tú lo respetaste. Y sabemos la promesa que Dios tiene para contigo. No hay ningún problema, te vamos a seguir, David. Entonces, vemos que nosotros tenemos que imitar esa actitud. Ahora, mire, Salmo 89:20, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces David fue lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo para ser conforme al corazón de Dios. Y para tener la llenura es buscar al Señor, leer la palabra, estudiar la palabra, estar en oración y estar constantemente en una comunión con el Señor. Pero ojo, una comunión también con los hermanos. Una comunión con la familia. Porque aquel que dice, es que yo quiero tener comunión con Dios, pero no le habla a la congregación, no lo saluda, hermano, no puede tener comunión con Dios. No, eso no va conforme a la palabra. La Biblia dice, es que mira, si no amas al que ves, mucho menos al que no ves. Entonces, si tú dices que quieres tener comunión con Dios, pero no tienes comunión con tus hermanos, pues entonces realmente no tienes comunión con Dios. Entonces, mire aquí, eso es para resumir, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, mire, si David fue lleno del Espíritu Santo, entonces para que nosotros tengamos esa calidad de decir, que diga el Señor, es que son conforme a mi corazón, realmente me agradan, realmente viven mi palabra, también tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y yo sé que alguien puede decir, es que yo trabajo mucho, yo hago esto, yo hago lo otro. Nuestra confianza está en Dios. Si tú empiezas a vivir conforme a la palabra, tenlo por seguro que Dios te va a dar un trabajo con menos horas, con mejor paga, te va a dar tiempo para estudiar de la palabra, porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, aunque tú trabajes mucho, ¿verdad? Y podrías estar bien lleno de alacena y todo, pero si no estás comiendo palabra, te estás muriendo espiritualmente hablando. Y cuando la gente se va muriendo espiritualmente hablando, se muere también en lo físico. Y entonces eso viene a ser terrible. Entonces vamos a otra cosa que David hacía. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 17. Samuel 16, 17. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Saúl a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Qué estaba haciendo David? Hermano, cuidando lo que no era de él, cuidando que las ovejas de su padre Isaí, hermano. Eso debemos de hacer todos, cuidar de lo que no es nuestro. Y número uno, primero lo hizo con su padre físico, porque hay gente que no cuidó el negocio familiar, disculpe, pero no va a tener bendición de Dios. Ahora, ya es necesario, ¿verdad?, de que también haga lo propio, porque pues si ya tiene familia y esto y sigue en el negocio familiar, yo no estoy diciendo que no, pero también tiene que hacer lo propio. No puede estar ahí, hermano, sacando de la familia, sino que dé a la familia. Entonces, vemos aquí que David estaba cuidando lo que no era de él. ¿De quién estaba cuidando las ovejas? De su padre. Mientras sus otros hermanos estaban ahí de balagardos, hermano, aquel trabajaba para su papá. Así es que hay un paréntesis, ¿verdad?
que todo hijo que ya no está estudiando, entonces debe de trabajar para aportar para la casa. Si no, lo que están haciendo los padres es maldecir a sus propios hijos. Pero eso es otra historia. Entonces vemos aquí a David, que trabajaba para su papá. Y no es un trabajo, hermano, sencillo, ni es un trabajo fácil, es un trabajo pesado, porque es al sol, estar ahí con los animales y cuidarlos, y es trabajo difícil. Pero sin embargo David estaba ahí. Y por eso Dios lo hace ahora apacentar un reino. Porque dice, es que le apacentó las ovejas a su papá y las cuidó. Y dice que rescataba del león y del oso y todo. Y entonces sí va a poder cuidar a mi pueblo. Porque no se iba ni uno allá, acá tampoco. Y eso es lo que vemos que hacía. En el ejemplo que le puse, ¿verdad? Que salía a la guerra y lo regresaba, pues porque ya estaba acostumbrado a hacer eso, a cuidar lo que no era suyo. Y cuando uno cuida lo que no es suyo, Dios le da lo suyo a cada quien. Eso es algo hermoso. Eso es algo hermoso. Por eso yo me recuerdo de hace mucho tiempo un estudio, ¿verdad?, que di a unos hermanos que se refería a las ovejas maduras, a las ovejas más viejas, en el sentido, ¿verdad?, espiritual, de tiempo en el Evangelio. Y que la palabra nos enseña que las más viejas enseñan a las más jóvenes, ¿verdad? Nos enseña que la oveja más vieja, como conoce al pastor, conoce cómo es el procedimiento, las más jóvenes van siguiendo a la oveja, ¿verdad? Y entonces, nosotros, amado hermano, debemos de hacer eso. Nosotros vamos ahí y entonces cuidar a nuestros hermanos, aunque no es nuestra responsabilidad. Cuidar, el día de mañana el Señor te va a bendecir de múltiples formas. Pero cuando no me interesa, que no sé qué, Dios no te va a dar más. En lo poco eres fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Cuando tú eres fiel con algo que no es tuyo, hermano, ahí se nota realmente el carácter de las personas. Yo me recuerdo que se ha dado cosas así, a ver, tenga esto, administrar, tenga esto, en lo secular lo vi, y ya cuando empiezan a administrar algo se sienten como si de veras, hermano, no es suyo, simplemente se lo delegaron. Y entonces ahí se muestra realmente el carácter, y vemos entonces que David cuidó lo que no era de él. Vamos ahora a otro ejemplo, primer libro de Samuel 24:11. Y mira, padre mío, David le está hablando a Saúl, y mira, padre mío, la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Recuerde que Saúl quería matar a David porque Dios ya le había entregado el reino, aunque no había sido rey todavía. Dios ya le había prometido el reino y eso se iba a cumplir. Entonces Saúl, ¿verdad?, en ese loco afán quería matarlo y lo andaba persiguiendo, iba aquí, iba allá. Es más, David se tuvo que ir de Israel para salvaguardar su vida. Y entonces en una oportunidad, dice la Biblia que Saúl se metió en una cueva y ahí estaba David y todos sus hombres de guerra. Y entonces dice que se metió a hacer sus necesidades Saúl. Y entonces se acercó sigilosamente y cortó el manto. Yo le pregunto, hermano, ¿no hubiera podido matarlo? Claro que sí. Y sin embargo, ¿verdad?, no era un hombre ejemplar, era un hombre que lo quería matar. Otro que no hubiera sido David lo hubiera matado. Y digamos, estaba en su derecho, porque, pues hermano, no había hecho él nada. Pero observamos su lealtad a un hombre que estaba equivocado. Pero es que él no estaba siendo leal, hermano, solamente al hombre. Le estaba siendo leal al Señor. Y eso es lo que vale, que seamos leales al Señor. Entonces él pudo haberlo matado y decir, si yo me quedo con el reino, ya yo sé que el Señor me lo dio y sáquese para allá. Hermano, no lo hizo de esa manera. Él no lo hizo de esa manera. Él pudo haberlo matado, él pudo haberlo hecho un montón de cosas, pero no lo hizo así. No lo hizo de esa manera. Pero otra de las cosas que le quiero mostrar es que él lo reconoció como un padre espiritual, porque vemos que allá cuidó las ovejas de su papá Isaí, su padre físico. Y vemos aquí que dice, Padre mío. Entonces, hermano,
aquellos que quieren ser conforme al corazón de Dios, indudablemente tienen que tener padre espiritual. Y no estoy hablando de que sea algo, un ejemplo y algo que, hermano, bien tipo Elías baja fuego del cielo, hace milagros. Si es así, entonces sí va a ser mi padre espiritual. No, es quien el Señor te puso, quien tú aceptaste para que te ministre, para que te bendiga. Hermano, ya será cosa de él si está loco, si está endemoniado, hermano, eso es cosa diferente. Y mucha gente critica esa parte, es que está haciendo mal esto, y está diciendo, sí, pero el Señor lo puso como padre y autoridad por tu cabeza, y si está endemoniado, si está loco, es un ejemplo, no es el deber ser. Pero estamos hablando de David. David hizo conforme a la voluntad de Dios, y Dios lo bendijo, le recuperó un montón de cosas. Entonces vemos aquí, hermano, el claro ejemplo de ello. Yo he conocido, hermano, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Tengo tiempo en el Evangelio y he visto muchas cosas muy difíciles de creer. Yo me recuerdo de un apóstol, ¿verdad? Usted ni piense quién es porque ni lo va a conocer, que le robó a su hijo espiritual, así de plano, hermano. Le dio la cara diciéndole, es que dame dinero porque voy a hacer esto. Sí, no se preocupe, como lo amaba a su padre espiritual, le dio dinero y le robó. Y hermano, era un apóstol. Y sin embargo, le puedo contar así como esa historia, mucha gente, es que ya me robó y que el Señor lo maldiga. No, hermano, Dios nos quiere enseñar algo a través de eso. Si estamos viendo los errores en nuestros padres espirituales, si vemos errores, hermano, y con todo milagro, es que la Biblia dice que está haciendo mal, esto no es malo, pero sin embargo, amado hermano, si está haciendo mal, pídele al Señor. Por eso dice la Biblia, oren por sus autoridades, porque eso le agrada al Señor. En ningún momento, hermano, estamos como para juzgar, porque no estamos con la calidad para poder decir, es que eso está mal. No, de ninguna manera, aunque nuestro padre espiritual estuviera mal y la cosa está terrible, hermano, uno sea fiel y el Señor va a sustituir a quien tenga que sustituir, así de claro es la cosa. Entonces, a mí me impacta este ejemplo, me impacta porque el ser conforme al corazón de Dios no es fácil. El ser conforme al corazón de Dios, hermano, no es tarea sencilla, pero las bendiciones son sobreabundantes. Las bendiciones, hermanos, son gloriosas. Las bendiciones, hermanos, son de recuperar cosas que a lo mejor nunca habíamos tenido. Entonces, usted sea fiel, independientemente de que esto, que el otro, que aquello. No estoy hablando, hermano, de algo terrible. No, hermano, todos tenemos errores. Hermano, tantas cosas que yo he visto a lo largo de mi vida que el Señor nos bendiga, no pasa nada. Yo estoy siguiendo al Señor, claro, tengo como autoridad a fulano, a mengano, a perengano, a quien nos haya tocado, y si él, pues eso es cosa suya, para mí es una bendición, y esto y el otro, y seguir adelante. Hermano, yo no creo que tengamos un padre espiritual con una autoridad como tipo Saúl. Ya, de plano que alguien tenga como padre espiritual y autoridad como a Saúl, ya eso sería un escándalo. Pero nadie ha tenido eso, hermano. De veras que yo tampoco he conocido algo así como que, no, es que me quiere matar, me quiere hacer esto. Hermano, y si aún así fuera, nosotros tenemos que ser conforme al corazón de Dios. Usted y yo seamos conforme al corazón de Dios y Dios le va a dar su justa retribución a cada uno. Y nosotros estamos interesados en poder recuperar todo aquello que Dios nos ha prometido. Entonces, mire, vamos a otro aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 14. Entonces Ahimelech era un rey que era enemigo acérrimo de los israelitas. Hicieron alianzas por ahí, pero vea lo que dice Ahimelech. Respondió al rey. ¿A quién al rey? Al rey Saúl. Y dijo, ¿quién entre todos tus siervos? O sea que David, aparte de que era guerrero y todo, era un siervo de David. Y David lo consideraba padre espiritual. Entonces eso es tremendo, hermano. Y quien entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey. O sea que la gente sabía, hermano, que estaba emparentado con su padre espiritual.
que estaba emparentado, porque se acuerda que decía ahí el dicho, aquel que venza a Goliat, el rey le va a quitar impuestos a toda su parentela, a toda su familia, y le va a dar a su hija. Entonces emparentó con Saúl, y Saúl quería matar a su yerno, quería matar a su siervo, y dice, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Entonces, para ser hermano David tenemos que ser fieles. Ser fieles, hermano, como David, yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en toda tu casa. Entonces, mire, fiel, sirviente, obediente, ilustre, hermano. Yo creo que debemos de recuperar todas esas cosas antes de estar pensando en recuperar el porcho, estar recuperando el terreno de 5,000 metros cuadrados. No, primero recuperemos lo que Dios quiere que recuperemos para que nuestra bendición se deje ver como la luz de aurora que va de aumento en aumento. Veo esto, hermano, y digo, hijo, qué barbaridad. De veras que David, hermano, por eso Dios lo escogió, no llegó otra cosa. Y no porque Dios haya visto su futuro, sino porque eso estaba ligado a su corazón. David desde que nació, desde antes de la fundación del mundo era así. Y no es que no lo podamos alcanzar, es que la mayoría de sus cualidades las podemos alcanzar y ahora más por Cristo Jesús. Y fiel, hermano, sirviente, era servidor, era obediente, ilustre. Hermano, debemos de copiar todo eso. En vez de estar pensando en otras cosas que no edifican, buscar esta manera de ser. Y hermanos, si nos critican, es que tú pareces David, amén, gloria a Dios, para que el Señor diga, es que es conforme a mi corazón. Entonces vamos a otro ejemplo aquí, vamos a este último, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 5, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 5, acompáñenme este último. Vamos a leerlo todos juntos para que podamos recibir esta bendición y que el Señor cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de responder ante las circunstancias, amado hermano. Es difícil, a veces nos vamos a encontrar con cosas terribles, pero hermano, cuando suceden esas cosas, realmente sale a flote quiénes verdaderamente somos. Entonces miren, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. ¿Qué le dijo Dios a David? Oye, es que ¿cómo que me quiere edificar casa? ¿Qué quería hacer David? Edificarle casa a Dios. ¿Qué quería hacer David, hermano? Edificarle una casa, un templo. Y no me estoy refiriendo, hermano, a que usted y yo agarramos y vamos a poner tabiques. Si usted lo quiere hacer, bendito sea el nombre del Señor y que lo bendiga. Pero más allá del templo físico, tenemos que entender el templo espiritual, que somos nosotros mismos, nuestro hogar. Que realmente, amado hermano, nuestro hogar sea un templo para el Señor, un refugio en el cual podemos estar delante del Señor todo el tiempo. Un lugar donde el Señor va a estar allí, un lugar donde sabemos que va a haber la comunión del Señor con nosotros. Es que lo debemos de hacer. Y esto fue lo que estaba en el corazón de David, hacer templo para el Señor. Si usted y yo tenemos la oportunidad de hacer templo físico, hermano, bendito Dios, trabajemos fuertemente y el Señor lo va a hacer, eso no tengo ninguna duda. Pero también es importante edificar nuestro propio templo. Los padres de familia, edificar el templo de sus hijos, su templo, ¿verdad? Su alma, su cuerpo, su espíritu. Si ya están grandes, ya dejaron la casa, hermano, pues obviamente déjeselos al Señor. Pero es importante edificar casa al Señor. Cuando Él toma esta decisión, ya termina, es la última cita. Cuando Él determina esto para el Señor, cuando Él determina, amado hermano, el hacer casa a Dios, el Señor viene y le da una promesa tan grande que ha llegado hasta nuestros días. Porque Dios dice, mira, tú me quieres hacer casa. Yo nunca he pedido que alguien me haga casa. Es que esa es la situación, hermano. David hacía cosas que iban más allá de las órdenes del rey, iban más allá de las órdenes de Dios. Empezó a conocer a Dios y dijo, es que al Señor le agrada esto, y lo empezó a hacer. En ningún momento vemos en la Biblia que Dios le haya dicho a alguien, oye, es que hazme casa, hazme un templo. No, en ningún momento.
Entonces eso tocó el corazón de Dios diciendo, oye, pero ¿por qué me quieres hacer casa? Yo nunca he pedido casa. Yo nunca he pedido que realmente tengas bien tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Yo nunca he pedido realmente que tengas un templo para mí. Yo no lo he pedido. Y entonces eso llega al corazón de Dios tan fuertemente, amado hermano, que Dios le hace promesa y le dice, mira, si tú me sigues así creyendo, esforzándote, y tus hijos también, yo no dejaré que alguien más se siente en tu trono. Y eso lo hemos cumplido. De hecho, por eso dice la Biblia que Jesucristo, ¿verdad?, es hijo de David. Y usted y yo que somos reyes y sacerdotes por Cristo, hermano, venimos de esa descendencia de David. Entonces, esto es, hermano, glorioso porque hay decisiones que cambian el rumbo de toda la historia. Nadie se ha portado así de mí. Yo no he visto otro como David, que aunque lo hayan querido matar, apedrear, que esto, que el otro, él no recibía mal por mal, él le hacía mal y él daba bien. Y así debemos de ser nosotros. Nos hace mal, hermano, damos bien. Y es que esto es, hermano, lo que le quiero trasladar en esta noche, que usted y yo tenemos que recuperar todo ese tipo de cosas para poder recuperar cosas mayores. Recuperar este tipo de fe, recuperar este tipo de devoción, recuperar este tipo de actitudes para poder recuperar la fe, para poder recuperar nuestro enfoque, para poder recuperar nuestra vida, para poder recuperar muchas cosas. Así es que usted y yo tenemos la tarea firme y la tarea grande de parecernos a Cristo. Pero no podemos parecernos a Cristo sin antes no dar la vueltecita y decir, tengo que por lo menos parecerme a David. Porque parecernos a Cristo, hermano, Él es perfecto. Pero vemos gente que Dios le agradó, Job, Daniel, entonces tendríamos que copiar muchas cosas que hicieron ellos. Y no para copiar así como, hermano, hoy, ¿verdad? Los jóvenes le copian el look a un artista, y, hermano, no, sino la esencia, la bendición, copiarles la actitud que tuvieron delante de Dios para que se agradara el Señor de ellos. Así es que, pues, oremos todos juntos, vamos a orar y vamos a despedirnos en esta noche. Espíritu Santo de Dios, glorioso Rey, misericordioso y piadoso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, yo te ruego en esta noche que tú seas devolviendo, Señor, eso que hemos perdido. Señor, permítenos ser conforme a tu corazón. Señor, que podamos ser como David, tu siervo, ese hombre, Señor, que siempre devolvió bien aunque le hicieran mal. Ese hombre, Señor, que aunque tuvo, Señor, sus errores, se reivindicó delante de ti buscando tu rostro en genuino arrepentimiento. Que aunque tuvo, Señor, Padre espiritual y autoridad, no conforme a tu corazón, Él nunca hizo mal en su contra, nunca lo criticó, nunca lo juzgó, sino, sin embargo, Él, Señor, quería seguir viéndote, buscándote, y aún sé por tu palabra que aún no le importó el reino, Él quería ser íntegro delante de ti. Señor, te ruego que nos des esa estatura, que nos des esa visión, esa llenura de tu espíritu para poderlo lograrlo. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego, Señor, que hagas misericordia a esta tu iglesia y que podamos ser perfeccionados por tu Santo Espíritu. Te lo ruego y te lo suplico en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga y estamos en contacto. Nos seguimos viendo el viernes. Acuérdense, el viernes tenemos programa especial familiar. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.